Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de Apologética Católica. En esta ocasión quería compartir con ustedes el siguiente tema. Si el culto a los santos le quita el culto a Dios. Bueno, esto tiene una connotación muchas veces de una visión, diríamos, de exclusión. Es decir, algunas personas generalmente gustan de poner alternativas. Dicen, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿A quién quieres más? ¿A tu esposa o a tu madre? ¿A tus hijos o a tus padres? Entonces es una actitud de exclusión, poniendo en la balanza una situación que no tiene por qué contraponerse, porque una persona sanamente y correctamente puede amar a sus padres, puede amar a sus hijos, a su esposa y puede amar a Dios sobre todas las cosas y balancear todo eso. De la misma manera, muchas personas comienzan a hacer esa connotación y empiezan a decir, ¿amas a Dios o a la iglesia? ¿Amas a la Virgen o a Dios? ¿A quién prefieras, a los santos o a Dios? Haciendo una exclusión ficticia, porque igual que ocurrió al inicio que la conversación, si decimos, si amas a Dios, no tienes por qué no amar a tus padres, al contrario, Dios mismo es el que dice que ames a tus padres. Si dices que amas a Dios y no amas a tu esposa, también es una contradicción. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, estamos totalmente claros en que el Señor, nuestro Dios, pide un amor exclusivo. El primer mandamiento es, resumimos nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas. O el famoso Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios, o el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con toda tu fuerza, o con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces sí, excesivamente el primer lugar es para Dios, exclusivo, único. La adoración a Dios es el primer mandamiento y el primer deber de toda criatura, que Dios sea lo más importante. Sin embargo, como decíamos, el Dios mismo que pide un amor exclusivo, especialísimo para Él, no dice que ese amor sea excluyente. Amar a Dios involucra amar a los padres, amar a la esposa, amar a los hijos, amar al prójimo, incluso amar al enemigo. Y no entra en contradicción, siempre y cuando no tengamos la cosa en su lugar. Pero hay otro aspecto importante y está en el sentido de el amor y también de el culto. ¿En qué sentido? Bueno, cuando amamos a alguien que resulta ser tan importante para nosotros, ese amor muchas veces permea, además. Ocurre en la relación de pareja. Cuando amamos mucho a nuestra esposa, terminamos amando a su madre, a su padre, a sus hermanos, como un inicio, un reflejo del amor que le tenemos a nuestra esposa y viceversa. La esposa que ama a su esposo termina amando a su madre, a su padre, a sus hermanos y demás. Eso es así que efectivamente el amor de Dios se proyecta en otros. Entonces, también se puede decir que la santidad de Dios también se proyecta. Por ejemplo, recordemos cómo cuando a Moisés se le aparece efectivamente Dios a través de la zarza que le dice quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. También vemos el ejemplo del arca de la alianza, que no es Dios, pero la presencia de Dios la hacía tan santa que solo las personas autorizadas podían tocar el arca de la alianza, so pena de muerte. De esta misma manera nosotros aprendemos que como ocurre con el amor, también con la santidad de Dios, efectivamente, entre más cerca está de Dios, más santo es y más respeto se le merece.
¿Por qué Moisés no le dijo a Dios, ¿sabes qué? Yo no me voy a quitar si eso se me van a ensuciar los pies, al contrario, eso es tierra. ¿Cómo me pides que? Porque con la presencia de Dios hacía santa la tierra. De esta misma manera, ocurre con los objetos como el arca de la alianza, y cualquier objeto que es consagrado a Dios se convierte en algo que debemos respetar, dicho de otra manera, venerar. ¿Por qué? Por la cercanía, la presencia de Dios. Recordemos que en Isaías 6, la palabra de Dios nos dice que el profeta tuvo una visión y vio a Dios, la imagen de Dios, y veía unos querubines también, y que cuando vio la presencia de Dios era tan santa que decía que ay de mí, hombre de labios impuros, que ha visto al Señor. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios tan santa hizo que él pidiera ser purificado. ¿Qué ocurre? De esta misma manera, no solo la santidad de los objetos, que en este momento era el templo, por ejemplo, cuando Jesús purifica el templo porque es la casa de Dios, o el arca de la alianza, o el lugar santo de los santos. De esta misma manera, vemos que estos lugares, a pesar de ser objetos, por su relación con Dios, reciben un trato especial. ¿Y qué ocurre con las personas? Bueno, con las personas ocurre algo muy parecido. Entre más cerca está de Dios, por lo tanto es más santa, y por lo tanto recibe de nosotros un respeto, no por la persona, sino por la santidad que Dios ha puesto en ella. Y entre más santa, más cerca está de Dios. De esta misma manera, por ejemplo, vemos a la Virgen María, que cuando visita a Santa Isabel, por su unidad con el Verbo, por su unidad, la Santa Isabel, llena de Espíritu Santo, declara, ¿cómo aquí que la Madre de mi Señor venga a ver? ¿Por qué le da ese respeto, esa consideración? Por la santidad. De la misma manera, cuando nosotros le damos un respeto, una veneración a las cosas por su relación directa con Dios, entre más cerca, por decirlo así, está de Dios, más santa Dios la vuelve. Como el templo, el altar en el templo, para hablar de objetos, los cálices que se usan para dar el culto a Dios, la Santa Biblia, por ser la palabra de Dios, se le da respeto y consideración por su presencia de Dios. ¿Qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos, una vez su relación con Dios, merece nuestro respeto. San Pablo, cuando estaba juzgado por el Sanedrín, el sumo sacerdote le manda a golpear, él le da un insulto y le dice que Dios te golpeará a ti. Entonces alguien le dice, ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote? Dijo, hermano, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito, no insultarás al líder de tu pueblo. ¿Qué significa? Que no por la santidad per se en este caso, sino por el cargo que tenía y la dignidad, San Pablo lo respeta. De la misma manera vemos cómo Dios se placía actuar por medio de Pablo milagros poco comunes, al punto de que la sombra, o si se ponían los mandiles o la ropa usada por San Pablo, la gente se sanaba e incluso espíritus inmundos salían de él. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona, conforme avanza en el camino de la santidad y se une más a Dios, se va convirtiendo poco a poco en objeto de nuestro respeto, dicho de otra manera, veneración. Pero esa veneración no surge de la persona por sí misma, sino de su unión con Dios. En pocas palabras, la veneración que hacemos a los objetos sagrados y a las personas sagradas y a los santos, que son personas que han sido fieles a Dios, entregados a la gracia, no es más que una forma de culto a Dios, porque respetamos estas personas consagradas, santas, o estos objetos sagrados, por el respeto, el amor que le tenemos a Dios. Algo parecido ocurre en la vida diaria, como cuando explicábamos que si usted quiere mucho a una persona, por el amor que le tiene y respeto, respeta, digamos, a sus seres queridos. Es
una relación de este tipo. Igual pasa con Dios. Por lo tanto, podemos decir en pocas palabras de que entendiendo correctamente lo que es la veneración, tanto a los objetos sagrados como a las personas sagradas, entonces entendemos de que es una forma de darle culto a Dios, de darle gloria a Dios también por las obras maravillosas que han hecho en estas personas. Entonces, es bien claro para nosotros de que tengamos bien presente de que al contrario, el darle culto a los santos, el venerarlos, el respetarlos por el grado de unión con Dios que tuvieron, o que en vida, en la vida terrena, no es más que una forma de darle también culto a Dios, alabanza. Es algo parecido a lo que ocurre cuando alabamos a Dios por la grandiosidad de su obra, por la maravilla de sus obras, no por la obra en sí misma, sino por la obra que Dios ha hecho en ellas. Entonces, de esa misma manera, nosotros, al darle culto a los santos, le alabamos a Dios por las maravillas que ha hecho desde el punto de vista de la santidad y de la gracia. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Josué se arrodilló frente al arca de la alianza y se postró hasta la tarde, sabiendo que el arca de la alianza no era Dios, pero como es algo muy sagrado y que Dios consagró, se le tenía un gran respeto. También tenemos un dato cuando vemos que Abdías, el profeta Eliseo, se le aparece, el profeta Elías se le aparece, perdón, en el camino, y Abdías, siendo un hombre muy piadoso, cuando ve al profeta, se le arrodilla y le dice: ¿eres tú, Elías, mi señor? Ese arrodillarse, ese postrarse frente a Elías, era una forma de reconocer al profeta de Dios, y por su santidad recibe esos actos de veneración. En resumen, a la pregunta de si estamos quitándole el amor a Dios por amar a otros, no. Que si le estamos quitando la gloria a Dios por respetar y honrar objetos y personas sagradas o personas muy cercanas a Él, como los justos que llamamos, o los profetas, tampoco, porque al hacerlo le estamos reconociendo las maravillas que hace en medio de nosotros y respetándolo a Él también, porque toda cosa que tiene relación con Él merece nuestro respeto y consideración. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir estos minutos con ustedes, meditando sobre este tema, sí, dándole culto a los santos o respetando, venerando a los santos, le quitamos el amor debido a Dios. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas aquí en Rincón de Apologética. Que el Señor los bendiga a todos.